La Asamblea de la Unanimidad se reúne otra vez este 2022. Entre los días 2 y 14 de diciembre, los diputados cubanos estarán reunidos en el Palacio de las Convenciones de La Habana para formar parte de lo que muchos consideran un circo que abre al menos 2 veces al año. Como parte del primer día de sesiones, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro cubano, rindió un resumen de los resultados de la economía en el 2022 y las proyecciones para el 2023. Gil aseguró que el 2023 será mejor y lo justificó a partir de un plan lleno de aspiraciones. Yo a este plan le veo lagunillas. Bueno, la verdad yo también. Pero si quieres saber y evaluar si realmente los argumentos de Gil son fundamentados y si lo que dice realmente puede modificar el futuro económico inmediato de Cuba, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. No te vas a arrepentir. Como siempre te digo, antes de comenzar, si crees que lo que hacemos es valioso, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, enviándonos estrellas a través de Facebook, donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal o simplemente comparte nuestros contenidos con tu gente, que eso, como siempre también te digo, no empacha. Pues sí, como te decía, Alejandro Gil Fernández volvió a entonar un salmo y prometió que Cuba tendría un 2023 más luminoso a pesar de planificar solo un crecimiento leve de la economía cubana. Trabajemos por alcanzar los objetivos y metas del plan, convencidos de que sí podemos tener un mejor año en el 2023. Sí se puede, como nos ha enseñado el general de ejército. ¿Pero en qué se basa Gil para prometer una Cuba mejor en el 2023? Simple, considera que la economía del país va a mejorar en el 2023 porque han logrado controlar la pandemia de la COVID-19 y porque la gira internacional de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez logró destrabar algunas oportunidades de crédito con sus aliados. El año 2023 va a ser un año mejor que el 2022. Tenemos condiciones para ello. Primero, resultado de las recientes giras internacionales de la agresión del país. Primero, el control de la COVID, que es lo que nos ha permitido estar aquí hoy, discutiendo aquí hoy, analizando aquí hoy, proyectando el desarrollo económico y social del país en esas condiciones. Ciertamente la gira internacional de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez nos dejó varios recuerdos. Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said, love can only be repaid with loss. Puede que además de habernos regalado estas joyas, la gira también haya destrabado oportunidades de financiamiento para Cuba. Sin embargo, esas oportunidades se habían paralizado previamente, producto de las incapacidades de pago de las autoridades cubanas. Incapacidades que nada asegura, más allá de los buenos deseos de Gil, vayan a convertirse de pronto y por arte de magia en solvencia del gobierno. Eso condiciona que no exista seguridad tampoco de que, como mismo se suspendieron antes los financiamientos y los intercambios con aliados como China y Argelia, ante nuevos impagos cubanos en el 2023, también puedan volver a suspenderse. Las alianzas estratégicas de Cuba con los socios que visitó Díaz-Canel en su última gira internacional, aunque tengan un detonante político e ideológico en algunos casos, han demostrado ser alianzas que tienen como principal condicionante el cumplimiento de las obligaciones de pago. En fin, que son alianzas que necesitan billete para sostenerse. Pelo, paga la plata. Los frutos de las alianzas políticas que dependen de plata son las esperanzas de Gil para contar con el suministro de combustible y generación de energía eléctrica que teóricamente hará que el 2023 haya menos apagones en el sector residencial y que permita a la industria poder aumentar su nivel de actividad. Gil dice que en el 2023 habrá más disponibilidad de combustible que les permitirá generar los aproximadamente 20.000 gigawatts que planifican pueden garantizar el consumo de la población en sus viviendas y el de industrias altamente consumidoras de energía eléctrica como el cemento y el acero, que dice el gobierno también espera que aumenten su producción en el 2023. Sin embargo, el plan de Gil y el régimen cubano tiene un pequeño problema.
Y el problema es nuevamente el de disponibilidad de moneda dura para pagar no solo el combustible necesario para la generación de energía eléctrica y el transporte, sino también para pagar los mantenimientos que requieren las centrales termoeléctricas responsables del 48% de la generación eléctrica del país. Mantenimientos que son indispensables para evitar sus constantes salidas del sistema electroenergético nacional. Pero además, el régimen cubano necesita divisas para pagar lo que parece ser una solución indefinida al déficit de generación eléctrica. Me refiero al uso de la generación móvil a través de patanas turcas que en la actualidad generan el 15% de la generación total de Cuba. La electricidad generada por las patanas turcas puede calificarse como energía eléctrica importada, una importación que tiene que pagarse en divisas que no se recuperan con la venta de electricidad a los hogares y empresas cubanas, pues ese servicio se vende en moneda nacional y a precios subvencionados. Entonces, si para tener un 2023 mejor el régimen del Partido Comunista necesita divisas, ¿cómo pretende resolver un problema que no es menor y que ha sido calificado en otras oportunidades por el propio Gil como el principal problema de la economía cubana? No vamos a lograr concretar el crecimiento que estaba previsto en el plan de las exportaciones. Los ingresos en divisa que va a obtener el país este año son inferiores a lo previsto en el plan de la economía. Pues nada, para garantizar ese 2023 mejor, la administración cubana sueña con aumentar en $1.000 millones las exportaciones y con que Cuba reciba aproximadamente el doble de turistas que recibió en todo el año 2022. Las autoridades cubanas aspiran a que su sistema empresarial pueda aumentar en aproximadamente un 11% el volumen de las exportaciones que lograron en el 2022. Pero más que nada aspira a que Cuba reciba 3.5 millones de turistas en el 2023 para poder obtener las divisas que necesita para pagar el resto de las cosas con las que cuenta para tener un 2023 luminoso. 3.5 millones de turistas implica casi el doble del volumen de turistas que arribaron a Cuba en el 2022 y que es de 1.7 millones de visitantes. Esos 1.7 millones implican un incumplimiento de cerca de 800.000 turistas con relación a lo planificado a inicios del propio año 2022. Entonces, de acuerdo con Gil, solo tendríamos una Cuba mejor en el 2023 si arriban al menos el 48% más de los turistas que arribaron en el 2022 y si las empresas cubanas cumplen con un volumen de importaciones que supera en más de 1.000 millones lo realizado en el pasado año. No obstante, el plan es simplemente una aspiración, una proyección que en Cuba muchas veces ha demostrado ser inexacta, para no decir que un globo inflado con helio. Veamos cuán inflados pueden estar los planes en Cuba. El propio Gil pronosticó en diciembre de 2021 que en el 2022, este año, la economía cubana crecería un 4%. Sin embargo, al cierre del 2022, la economía cubana solamente creció un 1.9%. Estamos estimando para este año 2022 un crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes que se va a mover en el entorno de un 2%. Recordemos que el año pasado, 2021, crecimos un 1,3%. Ahora estamos hablando de un crecimiento de un 2%, pero esa gráfica que ustedes ven ahí es la comparación que hacemos ya no contra el 2021. Contra el 2021 crece un 2%, o vamos a crecer en el entorno de un 2%, sino contra el 2019. Y no comparamos contra el 2019 por gusto. Comparamos contra el 2019 porque el 2019 es el último año que tenemos prepandemia. Pero más allá del crecimiento porcentual económico, al cierre del 2021, Gil también pronosticó mucho más. Pronosticó la reducción gradual del problema económico más acuciante para la ciudadanía cubana a día de hoy, la inflación. Nosotros estamos en condiciones de enfrentar este proceso inflacionario y en el transcurso del año 2022, con los objetivos del plan, ir avanzando en su solución. Gradualmente, en la misma medida que comienza y se inicia ya un proceso de recuperación gradual de la economía. A pesar de las promesas de Gil en 2021, la inflación en Cuba en 2022 no hizo más que profundizarse. A medida que se profundizaba, Gil y su pandilla reconocían que no era un problema derivado de la implementación de la tarea de ordenamiento, sino el resultado de lo que comenzaron a denominar inflación importada. O sea, una inflación producida por el alza de los precios y bienes en el mercado mundial y por el ejercicio especulativo injusto e irracional de muchos actores de la economía cubana que elevaban sin razón los precios de sus producciones. Más allá de cuál sea su origen, lo cierto es que en 2021 Gil prometió que en 2022 el problema de la inflación se iría resolviendo. Pero como diría Martí, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar y el propio Gil tuvo que reconocer que en el 2022 la inflación alcanzó niveles intolerables para muchos cubanos.
¿Cómo está la inflación? Bueno, ¿cómo está el número? ¿Cómo está en la vida diaria? Lo sabemos todos. La inflación no se ha podido detener. Las medidas que hemos aprobado para controlar la espiral inflacionaria del país no tienen todavía los resultados esperados. Esto en términos de número indica que al cierre del mes de octubre, la inflación acumulada, cuando hablamos de inflación acumulada nos referimos al periodo del año, de enero del 2022 hasta octubre del 2022. Esa es la acumulada en el año. La inflación acumulada en el año está, vamos a decir el número redondo, está en 28.76, está en el entorno de un 29%. Y cuando usted compara o busca la inflación interanual, que es comparar entonces el mes de octubre del 2022 con el mes de octubre del 2021, ya comparado 12 meses, entonces eso es casi el 40%. Las cifras ofrecidas por Hill implican que los precios de la lista de productos y servicios que utiliza la Organización Nacional de Estadísticas, ONEI, para medir la inflación, aumentaron cerca de un 30% durante los 10 primeros meses del 2022. Significa además que el poder adquisitivo real de los cubanos se redujo en un 40% en el último año. Una situación como esa pondría en duda cualquier augurio de mejoría para el 2023. Sobre todo porque el propio Hill considera que el salario medio durante el próximo año rondará los 4.162 pesos y será insuficiente para cubrir las necesidades básicas de quienes devenguen un sueldo como ese. Un salario medio de 4.142 pesos. El salario medio no es todo el ingreso. Recuerden que en el sistema empresarial hay varias empresas que distribuyen utilidades y tienen un salario medio, o sea, un ingreso medio superior al salario medio. Pero bueno, todavía es bajo. Y en el sector presupuestado, sobre todo el sector de educación y sector salud, los salarios diseñados en el ordenamiento monetario, que en la actualidad están muy por debajo del costo real de la canasta de bienes y servicios, pues bueno, eso está bien complejo. Porque con este salario medio que estamos proyectando para el año que viene no se satisface. O sea, no se asegura que con ese salario se puedan satisfacer las necesidades al nivel de precios que estamos enfrentando. Pero si las declaraciones de Hill son un cubo de agua fría para los augurios de bonanza, las de Ulises Guilarte, secretario de la CTC, son la confirmación de que los funcionarios cubanos viven en Narnia y confían en que el control que mantienen sobre la ciudadanía cubana es suficiente para declarar en televisión nacional y sin que se les mueva un músculo del rostro que millones de cubanos trabajan prácticamente por gusto, porque sus salarios son insuficientes para cubrir las necesidades suyas y de su familia, y que hay millones de ancianos en Cuba cuya pensión es meramente simbólica. El año que hemos transitado ha sido un año muy duro para el pueblo cubano. Los trabajadores, por ejemplo, más de 1 millón de trabajadores no superan en su salario medio los 5.000 pesos, cuando aquí se ha señalado que hemos tenido una inflación acumulada que supera el 30%. Más de 1.700.000 jubilados con la pensión media que reciben no logran cubrir sus necesidades básicas ante el crecimiento de precios especulativos de varios productos muy necesarios, incluyendo en primer lugar la alimentación. Por si las guayabas fueran pocas, a finales de 2021 Hill también le dijo a los cubanos que entre los objetivos para el 2022 estaba la estabilización macroeconómica, la recuperación del peso cubano como centro del sistema financiero y la recuperación de la racionalidad de los precios y los servicios, principalmente los más sensibles para la población. En ese momento alabó además las profundas transformaciones que durante todo el 2021 se habían hecho para fortalecer la empresa estatal socialista y el perfeccionamiento de los actores económicos, así como el incremento de las producciones agropecuarias. Integrante del Comité Central, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, al presentar ante el tercer pleno el plan de la economía para el 2022, comentó que entre los objetivos priorizados para el próximo año están avanzar en la reanimación gradual de la economía, fundamentalmente en el proceso de estabilización macroeconómica, en la recuperación del peso cubano como centro del sistema financiero y en la racionalidad de los precios de los productos y servicios, priorizando los que resultan más sensibles para la población. Comentó Gil Fernández que a pesar de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo y un decrecimiento por 7 trimestres consecutivos en la economía, durante 2021 se hicieron profundas transformaciones. Entre ellas mencionó el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, el perfeccionamiento de los actores económicos, incremento de producciones agropecuarias, el trabajo en los barrios y en las comunidades, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Pero a pesar de todas estas acciones que según Hill se desarrollaron en 2021 y que teóricamente aseguraban una recuperación gradual de la economía en 2022, en este último año no solo la inflación se profundizó. Las producciones agropecuarias que Hill dijo que se habían fortalecido decayeron a niveles alarmantes, entre otras cosas, producto de la incapacidad gubernamental de proveer de insumos a la agricultura. Es así que producciones como el arroz y la carne de cerdo ni siquiera se acercaron a los volúmenes planificados. En el caso del arroz, que es básico en la dieta cubana, a finales de 2021 se planificó un consumo nacional de 250 millones de toneladas y al final de este año 2022 solamente se habían podido garantizar 48.60, que equivalen a solo el 19.2% de lo pronosticado. Asimismo, las autoridades planificaron una producción de carne de cerdo de 112.8 millones de toneladas y solamente pudieron garantizar 21 millones, lo que equivale al 18% de lo planificado. También Hill planificó para el 2022 un proceso de estabilización macroeconómica, pero en el 2023 continúa ofreciendo como una fortaleza para enfrentar los próximos meses el hecho de que se implementará un plan elaborado por académicos y economistas para lograr exactamente la misma meta que ya propuso en 2022, la estabilización macroeconómica. En 2021, Hill también afirmó que habían fortalecido la empresa estatal socialista, lo que los colocaba en mejores condiciones para enfrentar el 2022. Sin embargo, al cierre de este año 2022, 480 de las previamente fortalecidas empresas estatales cerraron su balance contable con pérdidas. Ese número equivale a cerca del 25% de todas las empresas estatales del país, y lo peor es que en el 2022 Hill anunció que a pesar de que van a tener un mejor 2023, se espera que al final del año próximo todavía 83 empresas estatales continúen reportando pérdidas. Estamos concluyendo el año con unas 480 empresas estatales con pérdidas. Debo decir aquí que no podemos sacar a priori, lo hemos planteado otras veces, la conclusión de que todas las empresas con pérdidas son ineficientes. Aquí hay un grupo de empresas estatales con pérdidas que sabemos que están con pérdidas por propias decisiones que hemos adoptado nosotros, de precios que hemos topado para no afectar a la población y no trasladar esos costos a la población o a los precios minoristas. Han subido los precios de las importaciones, hemos mantenido centralizado y topado el precio de venta a la población para que no se incrementen esos costos, pero al final lo está pagando la empresa, lo está asumiendo la empresa contra la pérdida. O sea, es un asunto que tenemos que revisar porque tampoco el diseño de una empresa es ese. Pero para Hill y quienes van al Palacio de las Convenciones a aplaudirle y no a cuestionarle, la causa de la inflación no descansa en la incapacidad del entramado empresarial estatal de aumentar la oferta, de producir y ser eficiente. Descansa en aquellos que insisten en ganar dinero a costa de aumentar irracionalmente los precios. Entendemos la inflación importada, esta que el viceprimer ministro ha explicado con mucha claridad. Y hay subida de precios y habrá precios altos. Esa es la verdad. Pero hay una inflación que sobrepasa la inflación lógica y racional. Hay una inflación desmedida que tiene que ver con el enriquecimiento, que tiene que ver con la ilegalidad, que tiene que ver con el delito. Y ahí sí hay que hacer un control, un ejercicio de control, yo creo que cada vez más fuerte. Y eso nuestro pueblo lo agradecerá, pero también tiene que implicarse. No podemos criar holgazanes. El combate del que habla Josuan y la centralización de los precios afecta principalmente a los actores económicos privados, que son los que no pueden cubrir sus pérdidas con el presupuesto estatal. Las 480 empresas estatales que mantienen pérdidas sostenidas no han sido ni serán liquidadas porque sencillamente esas pérdidas se asumen con el presupuesto del Estado. Pero las pérdidas que puedan tener los actores privados que sean obligados a fijar precios determinados centralmente solo pueden ser asumidas por el bolsillo de los dueños o de los socios. Pero aún en ese contexto, para tener un 2023 mejor, el gobierno sigue apelando a medidas que asfixian al sector más dinámico de la economía cubana. La determinación centralizada de los precios, la persecución de los especuladores y la eliminación de la exención del pago de impuestos en el primer año de las pymes y los actores privados demuestra que la intención del gobierno cubano no es la de desarrollar el sector privado, sino la de mantenerlo a límites controlables. A pesar de la percepción que se traduce de estas medidas, dentro de las aspiraciones de Hill para un 2023 mejor, se encuentra la incorporación durante el año de más de 4.000 nuevos actores económicos al entramado cubano. En su mayoría esos actores son privados. Los actores económicos no estatales están participando en el 28% de la transportación de pasajeros,
el 1% de la transportación de cargas en los balances de transportación de pasajeros y cargas, el 10,4% de la construcción y montaje que está en el plan. Están más o menos, estamos proyectando una exportación en el orden de los 14 y los 15 millones de dólares provenientes de actores económicos no estatales. Ya dije que el país tiene que exportar 9.700 millones. O sea, eso demuestra que es la empresa estatal lo decisivo. En total, el sector privado representa, según el propio Gil, entre un 12 y un 14% de toda la economía cubana. Sin embargo, todos esos números no son utilizados por el ministro de Economía para lavar el papel de los no estatales, sino para resaltar el hecho de que sigue siendo el sector estatal, a pesar de sus constantes pérdidas y transformaciones ineficientes, el más importante en el diseño económico del Partido Comunista. En fin, que dicen los líderes del Partido Comunista que en el 2023 sí se puede. Lo que pasa es que más allá de aspiraciones no nos dijeron cómo. Más allá de pedir nuevamente resistir creativamente y combatir a quienes insisten en imponer precios abusivos para enriquecerse, Gil y compañía siguen sin decir cuál es el plan mágico para ahora sí salir del atolladero en que Cuba está sumida. Mientras ellos se deciden, nosotros seguiremos aquí evaluando sus logros, el cumplimiento de sus planes y sobre todo desmontando las formas en las que los comunican. Esperamos poder seguir haciéndolo con tu ayuda. Para eso recuerda siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube, enviarnos estrellas desde Facebook, donarnos a través de esta cuenta de PayPal o compartir con tus amigos y familiares, sobre todo con los que se encuentran en Cuba, nuestros contenidos. Yo por lo pronto te deseo que de verdad tu 2023 sea mejor. Nos vemos en la próxima entrega.